Van a ingresar con neonato, van a utilizar su historia clínica para sacar preguntas neonatales, ¿ya? Por ejemplo, si en el examen les toca un paciente como una amenaza de parto pretérmino, por ejemplo, ¿qué es lo que se determina? Si es amenaza de parto pretérmino, investigan toda la patología materna, pero ¿qué complicación trae en el producto? Un parto pretérmino. ¿Cómo se atiende a un parto pretérmino? Primero, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los riesgos entran, ¿cómo se atiende un parto pretérmino? Con reanimación neonatal, ¿no es cierto? ¿Cómo se atiende un parto pretérmino? ¿Qué patología se espera? Síndrome de distrés respiratorio de prematuro, membrana hialina. ¿Qué es lo que se mete con membrana hialina? Todas las patologías que están en relación con la insuficiencia respiratoria. Estamos hablando de taquipnea transitoria y estamos hablando del MECONI, el síndrome de aspiración de MECONI. O muchas veces entran como qué patologías neonatales están relacionadas con insuficiencia respiratoria. Entonces hablamos de membrana hialina, hablamos de taquipnea y hablamos del SALAM o el SAM, ¿no es cierto? Entonces ese contexto se maneja. Si en su historia clínica tienen un niño con un peso mayor de 4.000 gramos, entonces si estamos hablando de un niño macrosómico, ¿no es cierto? ¿Qué riesgos tiene el niño macrosómico? Primero, una hipoglucemia, o una hiperbilirrubinemia, o una hipocalcemia, ¿no es cierto? Porque son los 3 trastornos metabólicos que afectan al recién nacido. Si estamos hablando de una historia materna nuevamente y ustedes tienen en su historia clínica un RPR positivo, entonces entran a sífilis congénita, ¿no es cierto? O si están hablando de una madre, por ejemplo, con Chagas positiva, entran al Chagas congénito. Entonces, de la historia clínica se extrae qué patologías pueden ser causa de internación en el neonato. Es un niño con sepsis cuando ha nacido con el antecedente de una ruptura prematura de membranas la mamá, entonces entra, y niños que se internan con sepsis. Niños que se internan con hipoglucemia, normalmente estamos hablando de los niños macrosómicos o prematuritos, ¿no es cierto? Y niños que es muy frecuente la hiperbilirrubinemia. No existe un hospital que no interne ictericias patológicas. Entonces es una patología de alto índice de internación. Entonces estamos hablando de hiperbilirrubinemia. Entonces va a ser una sepsis, va a ser una hipoglicemia y va a ser una hiperbilirrubinemia como causa de internación. Y obviamente va a entrar, si es que hay antecedentes, sífilis congénita también, ¿sí? Cuando hablamos de, vamos, por cada una de estas patologías. Primero, si es un niño que ha nacido con un parto vaginal, tiene un buen Apgar, llanto inmediato. Entonces, ¿cómo se atiende a un recién nacido de acuerdo al sistema de salud? Entonces, ahí entramos con un niño a término sin mayor complicación. Entonces, ustedes indican un niño a término de parto vaginal. La norma determina, 1, el apego precoz. Posnacimiento, donde el médico aprovecha para hacer una aspiración de boquita y nariz, se hace estimulación para iniciar el llanto, mientras se espera de 3 a 5 minutos que el cordón deje de latir para hacer una ligadura tardía de cordón, ¿no es cierto? Posteriormente, una vez se ha hecho la sección del cordón, al niño se lo tiene que proteger de la hipotermia. Para ello se pone un gorro, se pone un campo precalentado y posteriormente se traslada al niño hacia el pecho de la mamá para iniciar la lactancia materna precoz. ¿Serás compañera? ¿Compañera? Bueno. Entonces hablamos de una respuesta completa, ¿no es cierto? Estamos hablando en apego precoz, incluso lo que puede determinar una ligadura tardía de cordón con el objetivo de prevenir la anemia en el lactante, o simplemente les preguntan y le dicen, ¿por qué se hace la ligadura tardía de cordón? Entonces se hace para evitar la anemia en el lactante. No nos olvidemos que la leche materna no tiene mucho hierro y no se le da ningún hierro hasta los 6 meses, recién el sistema da a partir de los 6 meses, entonces es por eso que se está determinando hacer la ligadura tardía para darle un poquito más de aporte de sangre, en realidad, que va a depósitos de hierro, ¿no? Posteriormente se hace la lactancia materna precoz durante el periodo de 1 hora. Posteriormente, una vez que se espera 1 hora, se traslada al recién nacido hacia una fuente de calor, que es una servocuna, donde se va a aplicar las profilaxis. Ahí ya no aspiramos.
Ya no necesitamos porque el niño ya lloró, ya lactó, ¿no es cierto? Entonces, donde aplicamos las profilaxis, que son dos. La profilaxis ocular, que es aplicando o cloranfenicol o gentamicina, 2 gotas en ambos ojitos, para el objetivo de ¿qué? ¿Cuál es su objetivo? Evitar Conjuntivitis gonocócica. Aplicamos y secundariamente previene todas las otras conjuntivitis bacterianas, ¿no es cierto? Por el canal del parto. Y cuando hablamos de la profilaxis hemática, es aplicación de vitamina K, 1 miligramo, lo que corresponde a 0,1 ml por vía basal intramuscular, en el tercio medio del muslo, con el objetivo de prevenir el síndrome hemorrágico del recién nacido. ¿Ya? O sea, no es en sí la hemorragia, ¿ya? Síndrome hemorrágico del recién nacido. Posteriormente se realiza la antropometría, donde vamos a medir el perímetro cefálico, que un promedio es de 35 centímetros, más 2 menos 2, considerando menos 2 una microcefalia y más 2 una macrocefalia. Medimos el perímetro cefálico torácico, que es 2 centímetros menos del perímetro cefálico, y medimos la talla, que es un promedio de 50 más 2 menos 2. Durante ese proceso se ha hecho la evaluación del Apgar, porque no han parado y han dicho, a ver, vamos a ver cómo es el Apgar, ¿no es cierto? Durante el proceso de atención se hace la evaluación del Apgar, al minuto y a los 5 minutos, donde se considera 5 parámetros. ¿Cuáles son los 5 parámetros? Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, coloración de piel, tono muscular y respiración. No, es el esfuerzo respiratorio. Aquí estoy lenta. Pulso. Irritabilidad refleja, que es cuando se hace las testiculaciones. Entonces ustedes ya lanzan el parámetro del Apgar. Incluso cuando estamos hablando del peso, ustedes pueden ampliar. Se hace la medición de peso, dicen, donde si tengo de 2.500 a 3.500 es un peso adecuado, de 3.600 a 3.900 es grande para la edad gestacional, 4 kilos hasta 4.490 es un macrosómico y más de 5 kilos es gigante. Entonces, si ustedes quieren complementar, pueden complementar con el peso. El Apgar no necesitan decir valor de 1 o 2, porque no les están preguntando el Apgar, les están diciendo simplemente los 5 parámetros que se evalúen el Apgar. Otra cosa es que les pregunten, a ver, háblame del Apgar, ¿no? Si es el Apgar, ahí dicen los 5 parámetros, esto se evalúa con un puntaje de 1, 2, 0, 1 y 2. La sumatoria, si es esto, entonces es diferente, ¿ya? Después se realiza el examen físico, y el examen físico, un favorcito, ciérrame esa puerta, por favor, no de ustedes, para que no moleste el teléfono. Entonces hablamos del Apgar, ¿no es cierto? Luego se hace un examen físico para búsqueda de anomalías externas, pero al mismo tiempo se realiza la evaluación de la edad gestacional, donde podemos utilizar 2 parámetros, la evaluación de Capurro y la evaluación de Usher. Capurro, que no necesitan puntaje de Capurro, ni de decir la curvatura, completar, etcétera, etcétera. Dicen Capurro, donde considera, ¿qué parámetros? ¿Cuáles considera Capurro? Siempre ordénense de cabeza a los pies, siempre ordénense, porque después no saben si del pie han dicho, si han dicho de la piel o han dicho de la cabeza. Ordenen siempre su descripción que sea cefalocaudal. En cabeza, ¿qué vamos a encontrar? El pabellón, la curvatura del pabellón auricular. Luego, el pezón mamario y la glándula mamaria. Luego evaluamos consistencia de la piel y luego evaluamos los pliegues plantares, ¿no es cierto? Y Usher, si ustedes quieren completar de Capurro a Usher, evalúa pabellón auricular, evalúa nódulo mamario, evalúa genitales diferenciando masculino y femenino y pliegues plantares, ¿no es cierto? Pero nos hemos olvidado algo de Usher, que es en la cabeza, que es el cabello fino, la consistencia del cabello, ¿no es cierto? Textura del cabello. Entonces, cabello, oreja, nódulo, genitales y pintas de piel. Entonces, ahí lanzan como evaluación. Posteriormente, se realiza la vestimenta del niño y se traslada a alojamiento conjunto. ¿Cuánto tiempo me ha llevado una respuesta completa cuando me digan cómo se hace la atención de acuerdo al sistema?
Entonces vamos a describir todo esto, ¿sí? Cuando estamos hablando de niños, puede ir como pregunta dirigida, háblame de la reanimación neonatal. Puede ser que su niño haya tenido llanto tardío. En el llanto tardío, ¿cómo se hace la atención a un niño que tiene llanto tardío? Se aplica la reanimación neonatal, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste la reanimación neonatal? ABCD. En el ABCD, donde A, y van describiendo, ¿no? Es el ABCD de la reanimación, donde el paso A significa vía aérea permeable. Para ello, yo voy a colocar al niño en posición de olfateo, luego voy a, con una ligera hiperextensión del cuello o colocando un rodetito debajo de los hombros, ¿no es cierto? Posición de olfateo, luego aspiro la nariz, la boca primero porque es el mayor continente y después la nariz y posteriormente se procede a la estimulación, al secado vigoroso. Si ese niño no responde al secado vigoroso, tengo que utilizar los puntos de estimulación, que son los músculos dorsales y las plantas del pie. Todo este proceso me dura aproximadamente 30 segundos. Posteriormente, si no hay respuesta, se evalúa la frecuencia cardíaca y se evalúa si el niño está con respiración espontánea. Si no respira y la frecuencia cardíaca está en 100 o menor a 100, es indicador de iniciar la ventilación a presión positiva. Para ello, yo voy a utilizar la bolsa a presión positiva, lo que comúnmente se llama AMBU, ¿no es cierto? Y voy a realizar 30 eventos en 30 segundos, tomando nariz y boca. Pero se dice que este paso es el más importante de la reanimación, ¿no es cierto? Porque estoy expandiendo pulmón para que ese niño pueda respirar espontáneamente. Entonces determinamos la ventilación y verificamos si lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, una persona tiene que o auscultar o verificar la expansibilidad torácica para la buena ventilación. En 30 segundos, si ese niño no respira espontáneamente y no presenta llanto, nuevamente tengo que controlar la frecuencia cardíaca, porque es mi indicador de tomar diferentes pasos, donde si esa frecuencia cardíaca está en 60, me dice que necesito iniciar el paso C, que es circulación. Para ello, yo tengo que utilizar el masaje cardíaco utilizando las dos técnicas. La técnica de los pulgares, que se llama, que es abrazando el tórax del niño y con los pulgares voy a comprimir, ¿no es cierto? El punto de compresión va a ser el tercio inferior del esternón o una línea imaginaria a nivel de las tetillas, entonces es inferior el punto de compresión. Aproximadamente van a ser 120 eventos, porque yo tengo que relacionar la ventilación con el masaje cardíaco. Entonces voy a realizar 3 masajes cardíacos y una ventilación. Por eso se habla de la relación de 3 a 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. ¿No? Doutora, uma pergunta. Los pulgares se quedan a una línea imaginaria del esternón, ¿no ve? Sí. Pero, ¿y estos? Así abrazas, ¿Sí? abrazas el tórax. Abrazas Abrazas el tórax, superpones pulgares y empiezas esta compresión, ¿no es cierto? Esa es una técnica. La otra técnica es la técnica de los 2 dedos, ¿no es cierto? Donde una mano se pone en la región dorsal del niño y los 2 dedos comprimes en el mismo punto del esternón con la relación de 3 masajes y una ventilación. La proporción de compresión tiene que tener una relación de 1/3 de la altura normal del tórax, ¿no es cierto? Nuevamente este proceso nos va a llevar 30 segundos. Evaluamos si esa frecuencia cardíaca mejora, voy en regresión de los pasos. Pero si ese niño no mejora y su frecuencia cardíaca empeora y está menor a 60, es el indicador de iniciar el paso D, que es drogas. Las drogas que vamos a utilizar, la primera es la adrenalina. Pero para el uso de la adrenalina yo tengo que disolver una ampolla de adrenalina, que es una unidad de 1 para 1000, con 9 ml de agua destilada para convertir mi dilución a 1 para 10.000. Y de esa dilución de 1 para 10.000 voy a calcular 0,1 ml por kilo de peso a 0,3, dice la norma, ¿ya? Pero ¿por qué dice a 0,3? Porque la primera vez le voy a dar 0,1. Hago un ciclo. Si ese niño no me responde, tengo obligación de volver a revisar mi ciclo si lo estoy haciendo bien. O sea, reviso si ese niño está con buena posición, reviso si al
al ventilar se está expandiendo ese tórax, reviso si el masaje cardíaco estoy comprimiendo el tercio de tórax que me exige y finalmente voy a dar mi segunda dosis, que el 0 es 0,1 nuevamente, ¿no? Y me permite la reanimación hacer 3 ciclos. Si en 3 ciclos ese niño no ha respondido, ya se suspende la reanimación por ética porque se considera que hay un daño neurológico importante, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de reanimación, tenemos que tener los indicadores de la reanimación. Pero en drogas, si es que muchas veces el niño, en vez de presentar una cianosis, presenta una palidez generalizada, es indicador de que está con una vasoconstricción periférica con el objetivo de proteger sus órganos nobles, que es corazón y cerebro. Entonces, en ese caso sí se requiere volem. Entonces le vamos a dar cristaloides, como el Ringer lactato, como el suero fisiológico, y si tengo sangre total puedo administrarle plasma y le damos a 10 ml por kilo de peso, ¿no es cierto? Porque es el requerimiento de volem. Y continuamos. ¿Es cuando va a pasar la volemia? ¿Se va a pasar por onflocrisis igual? Ahí tú explicas, ¿no? O sea, depende de cuál es la administración de la medicación. Si ese niño está intubado, la adrenalina se puede dar por tubo endotraqueal. Pero si el reanimador no ha intubado o no tiene capacidad de intubación, se utiliza la onfaloclisis. Y en la onfaloclisis, consiste como los vasos umbilicales tienen 2 arterias y una vena, entonces es la canalización de la vena. Y para ello se introduce 4 centímetros de la sonda, nada más. O sea, se corta el cordón a 2 centímetros y se considera esos 2 centímetros y se introduce 2 centímetros nada más. Y se administra tanto la adrenalina como los expansores plasmáticos que podemos manejar con la onfaloclisis. ¿Sí? Entonces, ahí terminamos lo que es reanimación. Entonces tenemos la respuesta de una atención de un recién nacido sano o un niño con asfixia. ¿Y qué material utilizas para reanimar a un niño? Les pueden preguntar, ¿no es cierto? Para la reanimación, yo tengo que tener, ¿cuándo consideras la reanimación? Cuando hay que hacer la atención de un recién nacido para considerar reanimación, tenemos que buscar factores de riesgo. Si la madre tiene algún factor de riesgo patológico o si la madre está con un problema durante el trabajo de parto, como por ejemplo un parto prolongado, una presencia de meconio o un niño que tiene cuando no logran expulsar rápidamente, ¿no es cierto? O sea, cuando retienen cabeza, entonces, y mi indicador para la reanimación siempre va a ser la fetocardia, porque la fetocardia es el indicador de sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué el niño sufre? ¿Por qué el niño va a tener sufrimiento fetal agudo? ¿Cómo uno se va a dar cuenta que ese niño está en sufrimiento fetal? Es por la fetocardia, ¿no es cierto? ¿Y cómo tú puedes determinar si ese niño está en sufrimiento fetal? No solamente es la fetocardia, sino es en el líquido amniótico. Porque toda vez que haya presencia de meconio es indicador de asfixia perinatal. ¿Por qué el niño elimina meconio en la vida intrauterina? Sufrimiento fetal. Por la hipoxia que está teniendo en la vida intrauterina por diferentes factores. Entonces ese niño, esa hipoxia lo lleva a relajación de intestino, colon y relajación de esfínter. Entonces se va a dar la eliminación de meconio. Pero al mismo tiempo esa hipoxia va a estimular un esbozo de respiración, por lo tanto el niño va a empezar a tener movimientos respiratorios, lo que va a permitir que ese meconio pueda ingresar a vías respiratorias bajas, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de sufrimiento fetal? Cuando hay variación de fetocardia y cuando se va a evidenciar meconio. Esos son nuestros indicadores de hipoxia. Y a esos niños, de hecho, los tenemos que esperar para reanimarlos, ¿no es cierto? Entonces hablamos de reanimación y hablamos de recepción. Cuando consideramos patologías respiratorias, tenemos patologías de membrana hialina, taquipnea transitoria y salam. Ninguna de estas patologías van a estar internados en el hospital, porque son patologías. La taquipnea transitoria sí puede ingresarse, ¿no es cierto? Pero como es transitoria, 6-8 horas ese niño ya está bien. Entonces no van a ser casos de internación, pero sí casos de investigación. Entonces, ¿cuál es tu conducta cuando tienes un antecedente de un nacimiento con líquido meconiano? ¿Qué esperas en un niño con meconio? Entonces esperamos que se produzca el SALAM, que se llama, es que el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, o el SAM, que también actualmente se está manejando, es que es síndrome de aspiración de meconio, ¿no es cierto?
¿Qué clínica se va a esperar en ese niño con broncoaspiración de meconio? Va a ser un niño que se tiene que determinar una atención diferenciada en la atención del parto. Esa diferenciación se establece en base a qué? El niño que tiene meconio de 2 a 3 cruces, entonces se tiene que hacer una atención diferenciada. ¿Por qué? Porque a ese niño primero se tiene que hacer una ligadura precoz de cordón. No se puede hacer apego precoz. Ese niño es trasladado inmediatamente a la cervocuna. En la cervocuna no podemos estimular porque lo primero que tenemos que hacer es retirar el meconio que tenemos probablemente en vía respiratoria. Para ello hacemos la visualización, agarramos el laringoscopio y visualizamos la laringe y hacemos la aspiración con sonda número 12 a 14 o intubamos ese niño con tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Y la aspiración se va a hacer a través del resfriado. Gracias. O se va a hacer a través del tubo endotraqueal hasta obtener la sonda o el tubo claro, ¿no es cierto? O sea, ya no hay meconio y posteriormente recién se hace la estimulación para iniciar el llanto. Entonces, atención diferenciada, ligadura precoz, no estimulación, traslado inmediato, permeabilización de vía respiratoria con visualización o aspiración con sonda o tubo endotraqueal. Y después recién estimulación. Porque, ¿qué es el SAM o el SALAM? Es la broncoaspiración de líquido meconiado, pero a nivel alveolar. ¿Qué complicación esperamos con un niño que ha broncoaspirado meconio? La atelectasia es complicación posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como el meconio ingresado empieza a tapizar toda la pared alveolar. Al tapizar con meconio está impidiendo que se libere el surfactante. Por lo tanto, ese niño va a entrar en una insuficiencia respiratoria y puede colapsar y puede producir atelectasia. ¿Ya? Pero si es que ese niño ha logrado extender ese alveolo y ha liberado surfactante, la complicación posterior va a ser una neumonitis química por la irritación del meconio y que posteriormente se va a dar una neumonía bacteriana por sobreinfección del meconio, dándonos un cuadro de bronconeumonía con las características de insuficiencia respiratoria correspondientes. ¿Sí? Entonces, si les toca, si tienen en su antecedente de insuficiencia respiratoria o que la mamá le dice, se ha quedado internado un día en el hospital, entonces ahí pueden entrar con síndrome de dificultad respiratoria en estas 3 patologías. ¿Sí? Cuando hablamos de membrana hialina, ¿en qué momento vamos a entrar en membrana hialina? Cuando les toque un paciente con amenaza de parto prematuro, 1. O cuando simplemente como investigación general les digo cuál es la patología que se espera en un prematuro a consecuencia de un parto prematuro, ¿no es cierto? El síndrome de membrana hialina, hablamos del prematuro. ¿Qué es la membrana hialina? Es el síndrome de insuficiencia respiratoria que se va a presentar inmediatamente post nacimiento. ¿Por qué se produce la membrana hialina? Porque el pulmón está inmaduro. Y la inmadurez me lleva a 2 condiciones. Primero, a que como no va a liberar surfactante, no va a tener la capacidad de mantener la tensión intraalveolar. O sea, como el niño hace el esfuerzo respiratorio, lo lógico es que ese alveolo se infle, ¿no es cierto? Pero como no tengo surfactante aquí, en la expiración va a vaciar ese alveolo y eso se va a pegar. Y esa incapacidad de tener esa apertura, ese cierre y abre del alveolo nos va a llevar a las microatelectasias y eso es lo que se va a llamar la membrana hialina, ¿no es cierto? O sea, incapacidad del pulmón a producir la dilatación alveolar. Y eso nos lleva a insuficiencia respiratoria. Por eso a todo niño con membrana hialina no solamente le va a dar la deficiencia surfactante, como es prematurito, ni siquiera su parrilla costal está madura, no tiene la fuerza suficiente. Si estamos hablando de los músculos respiratorios accesorios, también van a ser débiles. Por lo tanto, falla el surfactante, falla la estructura ósea y falla la musculatura. Son los 3 factores que van a faltar en el prematuro. Por lo tanto, incapacidad de respirar solo, por lo tanto, insuficiencia respiratoria. ¿Qué hago con un niño con membrana hialina? Para confirmar que es una membrana hialina, tal vez es una hernia diafragmática, tal vez es una hipoplasia pulmonar que tiene por esta con dificultad respiratoria. Entonces, después de la insuficiencia respiratoria tengo que sacar una placa radiográfica para confirmar
Y la imagen patognomónica de una membrana hialina, ¿qué es? Imagen en vidrio esmerilada. Y estos pacientes no pueden ser atendidos en un segundo nivel, tienen que ser referidos a un tercer nivel para su administración de surfactante. Utilizamos el bovino o el porcino, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que vaya a disponerse, y se le administra el surfactante por vía endotraqueal, ¿no es cierto? Y se dice que van a recibir máximo 2 dosis, que es suficiente para que ese alveolo ya tenga el surfactante suficiente para que pueda tener una respiración espontánea. ¿Qué diferencia de dosis entre bovino y porcino? Es solamente industria. La diferencia es la dosis, que en el bovino damos 200 y en el porcino damos 100. ¿Ya? Después, ¿En el porcino es 100? En el porcino es 100. Bovino 200, porcino es 100. Bovino, porcino. El que estamos manejando está al revés. Sí, está al revés. Ya. El que estamos manejando creo que es el bovino solamente, no hay el porcino. ¿Ya? ¿Qué más? Si estamos hablando de insuficiencia respiratoria, ¿cómo haces el diagnóstico diferencial entre una taquipnea transitoria? ¿No? Entonces, porque ambos van a cursar con insuficiencia respiratoria. Entonces, la diferencia primero es edad. La membrana hialina da en el prematuro, la taquipnea da en el maduro. Causa: membrana hialina, deficiencia surfactante y falla en la estructura ósea y muscular. En el maduro es falta de eliminación del líquido pulmonar y está relacionado con un nacimiento abrupto tipo cesárea, ¿no? Luego, clínica. En el prematuro va a ser una clínica de insuficiencia respiratoria inmediatamente post nacimiento. En cambio, la taquipnea del niño nace con buen Apgar y después se deprime porque ya consumió todo el oxígeno que tuvo que expandir en un poquito que eliminó, y posteriormente es un cuadro autolimitado hasta que el líquido pulmonar se autocontrole, vamos a decir, porque es el sistema hemático y linfático por los cambios de presión que se va a dar, que van a retraer todo ese líquido pulmonar y pasar al sistema hemático y se vacía ese pulmón y empieza su funcionamiento normal, ¿no es cierto? Entonces va a ser un cuadro inicial post nacimiento, la taquipnea, buen Apgar y después depresión. Manejo: prematuro, surfactante, taquipnea, oxigenoterapia. Y simplemente observación porque es un cuadro autolimitado, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos clínica del meconio, del SAM, clínica de una membrana hialina y clínica de una taquipnea transitoria. Entonces, tenemos que saber obligadamente esa diferencia de esos tres, porque es síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que pueden ser las 3 condiciones, ¿sí? Cuando tienen un niño, por ejemplo, en su historia clínica es un macrosómico, ¿sí? ¿Qué complicaciones se espera de un nacimiento en un niño macrosómico? Entonces, los 3 trastornos metabólicos. Puede desarrollar una hiperbilirubinemia, lo más común es una hipoglicemia y posteriormente una hipocalcemia, ¿cierto? Cuando hablamos de hipoglucemia, entonces hablamos de una deficiencia de glucosa a nivel de sangre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de diagnóstico? Primero, ¿cuáles son los recién nacidos que tienen condiciones de desarrollar una hipoglicemia precoz? Los pretérminos, los macrosómicos, hijos de madre diabética, descompensada, porque una compensada no me va a dar, ¿sí? Y los niños con retardo del crecimiento intrauterino y los niños que tienen una asfixia grave post nacimiento, ¿no es cierto? Son los 4 que me van a dar. ¿Qué clínica esperamos en un niño con hipoglicemia? Hipoactividad, hipotonía. Todo disminuido, ¿no es cierto? Hipoactividad. Principalmente, ¿qué es lo que primero nos va a decir la mamá? Disminución de reflejos, ¿no es cierto? No nos olvidemos que los mayores reflejos son de búsqueda, succión y deglución del niño después del nacimiento. Entonces, lo primero que me va a decir: no está lactando. Disminución en la lactancia por disminución de reflejos. Va a estar hipotónico, va a estar hipoactivo, va a estar somnoliento, principalmente, ¿no? Y si no nos damos cuenta de que está con hipoglicemia, puede llegar a convulsionar, ¿no es cierto? Es la clínica. Por lo tanto, como condición de normativa clínica, todos estos niños con factor de riesgo se tiene que solicitar, en este caso, la glucemia en el periodo de menos de 2 horas.
porque se dice que el poco depósito que el niño puede tener, en 2 horas lo va a consumir. Entonces, antes de las 2 horas post nacimiento, en estos 4 niños se tiene que pedir la glicemia. Antes se manejaba como glicemia del prematuro menos de 20, antes. Y en el término 40. Eso ya se borró, ¿ya? Porque la hipoglicemia menos de 40 para cualquier recién nacido es diagnóstico de hipoglicemia, ¿ya? Aunque incluso la OMS, que es lo que determina, todo niño que tiene 45 ya puede estar produciendo daño del sistema nervioso central. O sea, el nivel de seguridad de la OMS es 45 miligramos de decilitro. Pero por cuestiones de clínica, de normativa clínica, decimos menos de 40 es hipoglicemia, ¿sí? ¿Se puede ser capilar o...? Generalmente pedimos capilar, ¿no? Como solicitud inicial. Entonces, solicitamos una glicemia y el tratamiento va a depender de qué. De que si ese niño tiene síntomas o no tiene síntomas. Si tiene un niño sintomatología, entonces tengo que darle un bolo de inducción. Porque, ¿qué debemos recordar en la hipoglicemia? ¿Cuál es el manejo de la glicemia de la vida intrauterina y la vida extrauterina? ¿Sí? Entonces pueden preguntarles, ¿por qué un niño prematuro desarrolla hipoglicemia? Porque si sabemos lo normal en un niño en la vida intrauterina es que sea dependiente de la mamá, en el mismo nivel de la mamá, ¿no es cierto? Y se dice que en el último trimestre la mamá le va a aportar un poquito más de glucosa para ir a llenar depósitos, para prepararlo para el nacimiento. Porque se dice que el parto es la etapa más complicada del niño, es el momento de mayor estrés del ser humano, ¿sí? Entonces se dice que lo va preparando para ese parto para que cuando nazca ese niño pueda tener depósitos para desgaste, porque se dice que los procesos propios de control de glucosa, que son glucogénesis, glucogenólisis, insulina, no son intervinientes en la vida intrauterina, o sea, no funcionan. Para que funcionen necesita glucosa externa. El niño necesita lactar para que empiece a controlar su propio proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué un prematuro desarrolla hipoglicemia? Porque nació antes de tiempo. La mamá no tuvo condición de rellenar depósitos. El estrés del parto es el mismo. Por lo tanto, la falta de depósitos me lo va a llevar a una hipoglicemia, y considerando que el prematuro, por la misma inmadurez, obviamente dependiendo del grado de inmadurez, no va a tener capacidad ni siquiera de succión muchas veces. Entonces, el retardo en la alimentación, ese niño lo va a llevar a una condición de hipoglicemia. El retardo del crecimiento intrauterino, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué un niño nace con retardo del crecimiento intrauterino? Porque la mamá no tiene condiciones, por diversas condiciones, una placenta pequeña, una placenta calcificada, la misma desnutrición de la madre, son factores determinantes. Entonces el niño está desnutrido en la vida intrauterina. Y como es desnutrición, automáticamente se considera un niño estresado. Por lo tanto, esa deficiencia, ese estrés intrauterino lo va a llevar al consumo y como consecuencia tampoco va a tener opción a llenar depósitos. Entonces es la misma condición que por no tener depósitos va a desarrollar por nacimiento su hipoglicemia. A diferencia de un niño macrosómico, pero como condición hijo de madre diabética, ¿no es cierto? ¿Por qué el niño macrosómico, hijo de madre diabética, nace grande? ¿Por qué creen? ¿Por qué es macrosómico un hijo de madre diabética? Más. ¿Por qué? Tiene insulina La elevadamente. cantidad Tiene insulina, pero ¿por qué es gordo? ¿Por qué tiene 4,200, El mayor 4,500? aporte de glucosa de la madre. La glucosa de la madre me lo engorda obligadamente en la vida intrauterina, ¿no es cierto? Entonces, un niño macrosómico, hijo de madre diabética, desarrolla hipoglicemia por 2 condiciones. Primero, que la mamá le está dando aportes altos de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, eso me lo va a engordar al niño. Segundo, que un niño con hijo de madre diabética, ese organismo tiene que autoprotegerse también, entonces va produciendo insulina en la vida intrauterina. Por eso se lo llama al niño hiperinsulínico. Ese niño es macrosómico y si tiene que nacer por un canal de parto estrecho va a tener mayor sufrimiento, mayor desgaste de energía, mayor problema en el trabajo de parto, entonces mayor desgaste de energía. Pero ese niño consumió sus depósitos porque llena depósitos, pero ¿qué pasa después del nacimiento? Su insulina sigue circulando, entonces la insulina se ocupa de consumir todo lo poco que le quedó en glucosa, entonces ese niño va a tener tendencia a desarrollar una hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces son condiciones diferentes de desarrollo de una hipoglicemia. ¿Y cómo se maneja la hipoglicemia?
A ustedes les preguntan y les dicen, ¿cómo se hace el tratamiento de una hipoglicemia? Ustedes dicen, va a depender si tiene... Hay una clasificación que es transitoria síntoma. Olvídense de esa clasificación. Actualmente, ¿qué se maneja? Que el manejo del niño de la hipoglicemia depende, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Simplemente. Si tiene sintomatología, tengo que inducir rápidamente a procesos. Entonces se dice que se le va a dar un bolo de 2 a 3 ml por vía endovenosa, por kilo peso obviamente. Directamente le damos un bolito, ¿no es cierto? Para después hacerle la mantención de 70 ml como requerimiento basal de un niño a término de glucosa al 10%. Ese aporte de 70 ml se considera que más o menos vamos a aportar entre 4 a 5 miligramos al niño minuto. ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te has quedado? Se hace un bolo de 2 a 3 Ya, entonces, ml. cuando manejamos la hipoglicemia, primero busca si tiene síntomas o no. No. Tiene síntomas, un bolo, vía endovenosa de 2 a 3 ml por kilo de peso. ¿Sí? Y continúas con glucosa al 10% a requerimiento basal de 70 ml por kilo de peso. Pero si es un niño que has diagnosticado por nacimiento una hipoglicemia y que no desarrolló clínica, a ese niño no necesitas inducir, solamente le vas a dar el mantenimiento de 70 ml por kilo de peso para 24 horas. Con control post 24 horas, porque esa glicemia ya se ha corregido y empezamos porque se ha empezado con lactancia y la misma glucosa que ha inducido procesos de control, ¿no? Yo tuve 2 primos que nacieron con 6 kilos. ¿Y han hecho hipoglicemia? No sé, hace tiempo ya son grandes. Gigantano. Uno quebró todo Claro, el claro. brazo. Se retienen cuando hombros salió. generalmente. Fractura de clavícula generalmente. Normal. 6 kilos. Pobre Mi mamá. nasceu com 5 quilos. Yo saqué un 5,900. Sí. Pero salió fácil. Una multi. Sério? Sí, multi. Sus otros, igual, tenía otros 2 hijos que eran Entonces, no hay más 5 nada, 100 ¿no y ves? 200. ¿Hicieron hipoglicemia? No, porque ya se prevenía que iba a tener y se tomó Directamente le pusieron la glucosa al 10%. No solo recibían como lactancia más seguido, ¿no? Ah, ya. Bueno, pero o sea, es norma pedir la glicemia, Sí. ¿no es cierto? Si es que te Tenía dices controles de- positivo, sí. entonces directamente es Lo o que sí quedou solución. amarelito, doutora. Complicaciones macrosómico es ictericia, bueno, ¿no? 5 quilos e 54 centímetros. Wow, gigantón ha nacido. Doutora, Cesárea. Cesárea. Ah, ele que ha E dicho que... Laninha, 52 centímetros e 4,890. Eu não sou diabética e engordei apenas 9 quilos em uma e 9,5 do outro. Nenhum neguei a 10 quilos. naturaleza. Eu aumentei 14 a 16 kilos. Eu ¿Por casi el tuve embarazo? ¿Te diabetes. has alimentado? ¿Has hecho diabetes esta Casi. E eu não fiz diabetes. Tenía que hacer dieta y todas las semanas tenía que hacer examen. complicado? El que ha dicho que el episodio más estresante del ser humano es el nacimiento, no conocía el examen de grado y revalida, ¿no? No, ¿sabes? Ahí ya es otro estrés. No, pero ¿sabes por qué se dice que es el momento más estresante? Porque no existe un momento en la vida del ser humano que haga una transición tan grave como se da los cambios del sistema circulatorio y respiratorio en segundos. No conoce el examen de grado. No, pues es que el niño no piensa, ¿no? Pero son, Nosotros si en somos- esos segundos ese niño no hace buena transición, va a quedar con problemas pues muy serios, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso, fisiológicamente estoy hablando, no estoy pensando mentalmente, el examen de grado es mental. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos. Ahora, en algún momento tú has dicho que los 3 trastornos metabólicos son la hipocalcemia. No les va a tocar paciente internado con hipocalcemia, pero ¿cómo se diagnostica la hipocalcemia? Son los mismos niños prematuros, macrosómicos, con asfixia que pueden desarrollar hipocalcemia. La diferencia es que este trastorno metabólico se va a presentar generalmente de 12 a 24 horas por nacimiento. Las manifestaciones clínicas que vamos a determinar es simplemente aumento de contractibilidad muscular con temblores finos. Tenemos un moro tembloroso o tenemos irritabilidad de reflejos, ¿no es cierto? ¿Cómo diagnosticamos la hipocalcemia? Simplemente con un ionograma. El ionograma nos tiene que reportar la cifra de 7 en los maduros y de 6 en los prematuros, ¿no es cierto?
Pero el manejo de la hipocalcemia, como es transitoria, se va a manejar en base a dotación de leche materna más frecuentemente y se corrige, ¿no? O en su caso se puede utilizar las fórmulas y con fórmulas se va a corregir. Solamente en caso de agravarse los temblores en extremidades y la certificación con el ionograma, el medicamento de elección, vamos a decir, es el gluconato de calcio, ¿no es cierto? Que se va a dar vía endovenosa a dosis de 100 miligramos por kilo de peso, pero el gluconato de calcio no lo podemos administrar sino con microgotero o bombas de infusión, porque si es que le damos un gotero normal o darle un bolo rápido, podemos producir la muerte, ¿no? Por un paro cardíaco, por la contractilidad del calcio, ¿no? El calcio. Entonces, como de la ley de la lactancia materna, ¿en qué caso se puede usar fórmulas? Con la ley de la lactancia materna solamente indicas más frecuente la lactancia materna. Previene igual todo, ¿no? Claro. Pero en los hospitales que no están dentro de la ley es mejor manejar con fórmula porque un ml de fórmula tiene alta concentración de calcio, no hasta 350. Es alta concentración que tiene. Entonces, pero manejamos la entonces tenemos que saber los 3 trastornos metabólicos, ¿sí? Despuésito vamos a ver lo de la ictericia, que es un tema un poquito más largo. Cuando tenemos un niño, o sea, estamos hablando de un niño que nace y la mamá les va a decir que ha roto bolsa, porque eso la mamá es la que informa. Estamos hablando de ruptura prematura de membranas. Cuando hablamos de ruptura prematura de membranas, es obligatorio saber el tiempo, porque si son 6 horas, 8 horas, no pasa nada. El continuo o el IEPI considera que 12 horas ya es alta sospecha, ¿no es cierto? Entonces, mayor de 12 horas es riesgo porque a esos niños tenemos que certificar a través de un hemograma y a través de un PCR, ¿sí? Pero ¿quiénes se internan en el hospital directamente? Todo niño que nace con el antecedente de ruptura prematura de más de 18 horas, ese niño ya se considera un niño séptico, ¿sí? Pero como son 18 horas, no se le da ese tiempo al organismo para que presente manifestaciones de una sepsis. Pero si ese niño no se lo diagnosticara, seguramente a las 24 horas por la multiplicación bacteriana que se va a dar, recién va a empezar a presentar clínica, ¿no es cierto? Entonces, si les puede tocar un niño con sepsis, pero con el antecedente de ruptura prematura de membranas. ¿Cómo vamos a elaborar la historia clínica en ese caso? A ver, ¿qué le pusiéramos como motivo de consulta? Ese niño no tiene ninguna sintomatología, no tiene fiebre, no tiene nada. Simplemente tenemos el antecedente. ¿Cómo vamos a poner nuestro motivo de consulta? Que sí les puede tocar. La mamá puede decir que la placenta fue rota y tardó bastante. Sí, pero ¿cómo vas a poner, cómo vas a registrar en tu historia? En antecedentes de embarazo. Es motivo de consulta. Tu historia clínica te toca un niño con sepsis neonatal. Te dan ese paciente, ¿sí? Está con suero, averigües por qué está internado. No sé, en el hospital, ¿es roto bolsa? No tiene. Hipotermia. No tiene. Asintomático. Todo niño que nace, consulta externa, doctora? no, es un niño que ha nacido en el hospital por parto vaginal y tiene... Antecedente de ruptura prematura de membrana. Sí, mayor pero de 18 horas. paciente con antecedente de ruptura, si me dices paciente con No, no antecedente, pasa yo voy a nada. decir, la mamá es la que rompe, es responsabilidad de la madre romper la bolsa. Pero ¿qué hacemos en un niño? ¿Cómo van a poner motivo de consulta? Para sepsis. Para ser. La frecuencia cardíaca. No, ¿acaso motivo de consulta te va a decir? No. ¿Qué pusieran Motivo ustedes? de consulta. Es una historia cortita. O sea, si les toca a este tipo de niños, es una historia bien cortita. No hay problema. ¿Acaso el niño no está naciendo? O sea, es nacimiento post ruptura de membrana de 18 horas. O sea, en el niño es el que está naciendo. Y está naciendo después de una ruptura prematura de membranas. Entonces, su motivo de consulta es que la mamá les va a decir, ha nacido, yo rompí bolsa, o sea, yo rompí las aguas, llaman las mamás, ¿no es cierto? Harto tiempo, ¿cuántas horas? 18 horas, 20 horas, 22 horas, les dice. Entonces, ahí nacimiento post ruptura prematura de 18, 20 horas, ¿ya? Y si viene por Nacimiento. consulta externa, puede No va a haber poner nunca por consulta postparto externa. domiciliario. En ese caso tendría que ser parto domiciliario. Y si es parto domiciliario, te llega con síntomas. El niño no está lactando, está con fiebre, es tipo activo. ¿Ya? Nacimiento Post ruptura prematura de membranas de 18, 20 horas.
Este é o motivo de consulta. Es claro, porque es un nacimiento, porque es nacimiento institucional. ¿Ya? Otra cosa sería que si es que es un niño que nace, por ejemplo, nace, ¿no es cierto? Nadie le preguntó que rompió bolsa, parecía que no rompió, se va a su casa. Normalmente en el hospital llamamos al tercer día para que se haga su control de recién nacido. Y ahí la mamá que me va a decir, no está lactando, está presentando fiebrecita. Y el niño, lo vamos a ver, es un niño hipoactivo, hipotónico, ¿no es cierto? Que no está lactando. Entonces, ahí empezamos a averiguar los antecedentes y verificamos, entonces, ese niño ya es con síntomas. Entonces, su problema de ese niño es la mamá, me va a decir fiebre, o no está lactando, o está durmiendo mucho, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es un motivo de consulta porque hay sintomatología. Pero si nace en el hospital, no esperan que haya clínica. Directamente todo niño que nace después de las 18 horas es orden de internación. Independente de ser múltiple o... Independiente. Ruptura prematura de más de 18 horas igual sepsis. ¿Sí? E incluso estamos hablando de que ni ahí puedo poner hipótesis diagnóstica sepsis neonatal, tengo que poner sospecha de sepsis. En todo niño, sea por parto domiciliario, sea por ruptura prematura de membrana, nuestro diagnóstico va como sospecha de sepsis, porque la sepsis se la confirma recién con un hemocultivo, ¿no es cierto? Entonces, y eso no vamos a tener opción, no vamos a tener por lo menos en laboratorio. Entonces, las dos condiciones que nos llegan como sepsis es o nacimiento post ruptura de 18-20 horas, o si llega de parto domiciliario, o si retorna a la mamá es con sintomatología, ponemos la clínica que la mamá nos está diciendo. Cuando hablamos de la enfermedad actual, si es un niño que no tiene sintomatología, usted lo mismo repetimos, ¿no? Madre refiere que su hijo nació de parto vaginal con antecedente de ruptura de 18 horas. Pero ¿qué es importante poner en el antecedente? Si tiene fiebre o no tiene fiebre, no refiere a alzas térmicas. Madre refiere que está con buena lactancia, porque eso me está descartando la sintomatología que es característica de una sepsis. Entonces ponemos eso, ¿ya? En los antecedentes no patológicos tenemos que repetir lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos controles prenatales realizó? No hay problema, patología o embarazo sin intercurrencia, porque es en el parto el problema, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos es producto de segunda gestación, es de término, con el antecedente de ruptura de membranas de 18 horas. Vuelvo a repetir en los antecedentes. Lo mismo pongo todo lo que es, digamos, APGAR, antropometría. Pero y en antecedente postparto, ¿qué voy a poner? Paciente, ¿tengo que poner algún antecedente? Está internado ahora, entonces paciente internado. Entonces en el postparto nació, lo internamos, ¿no? Entonces hablamos de postparto en internación. Internación en neonatología ponemos, ¿sí? Cuando estamos hablando les digo que es una historia corta, porque si estamos hablando de antecedentes no patológicos, en alimentación simplemente recibiendo lactancia materna. En vacunas no iniciadas, ¿no es cierto? Porque no desarrollo psicomotriz tiene un pataleo activo si está con buen pataleo. Luego estamos hablando de los antecedentes familiares, no hay problema, pero en revisión de sistemas muchas veces se da el problema porque en revisión de sistemas lo lógico es que no pongamos en la historia clínica revisión de sistemas porque es un recién nacidito, ¿no es cierto? O en un neonato si ustedes lo examinan al segundo o tercer día. Pero ¿por qué tengo que poner revisión de sistemas? Porque la norma de una historia clínica es poniendo revisión de sistemas. En algún momento ustedes les van a preguntar, ¿y por qué has puesto revisión de sistemas? Ustedes se defienden y dicen, porque la norma, como estoy dando examen, tengo que hacer una historia clínica completa, aunque lo lógico en un neonato no se debe poner revisión de sistemas. Porque acá le están preguntando, ¿tiene cefalea? ¿Tiene mareos? O sea, no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento no se pone, se lo pone en revisión de sistemas como título, si es que quieren, pueden desarrollar, no refiere patologías, pero en algún momento les pueden objetar y ustedes se defienden indicando es que yo tenía que hacer una historia clínica completa, aunque en neonato no corresponde. O sea, se defienden de esa manera, ¿ya? Y si no ponen ahí, solamente le ponen el título, entonces no necesitan desglosar el resto porque no corresponde realmente a un neonatito, ¿ya? En el examen físico, si es una ruptura prematura de membranas, van a tener todo normal, no van a tener nada alterado, a no ser que sea un niño que llegue al hospital con signos o datos clínicos de sepsis, ¿no es cierto? Que es diferente. Entonces, si encontramos algún dato clínico, lo ponemos.
Pero si es que es un niño que está internado inmediatamente, simplemente ponemos un examen físico normal, sin mayores alteraciones, ¿ya? Y nuestra hipótesis diagnóstica va a variar también porque es un neonatito, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner como sospecha de sepsis, pero yo tengo que justificar mi sospecha de sepsis. Entonces, ¿cómo voy a justificar? Nuevamente ahí pongo la ruptura, o sea, sospecha de sepsis por ruptura prematura de 18-20 horas. O sea, mi sospecha es por esa ruptura, ¿sí? Cuando estamos hablando de peso y talla, hemos dicho, no podemos poner peso y talla en los niños lactantes, pero en el neonato tengo obligación de poner. Tengo que poner peso y talla adecuada. ¿Por qué? ¿Acaso en el nacimiento no tenemos los datos referenciales de peso adecuado y talla adecuada? Tenemos ese 50 y tenemos ese 3.500, 2.500 o lo que vaya a pesar. En base a esos parámetros, en todo neonato ponemos peso y talla adecuado. ¿Por qué peso y talla? Porque tengo el peso y la talla de referencia del nacimiento, porque sabemos que va a tener una ganancia por día, tenemos los parámetros, pero tenemos que poner eso, ¿sí? Y cuando hablamos del diagnóstico inmunológico, no podemos poner vacunas completas para la edad, aunque sea un neonatito. Es una vacuna que le hemos puesto, entonces vamos a poner vacunas iniciadas, porque solamente a la BCG se le administra. Entonces, esas hipótesis diagnósticas van a cambiar, ¿sí? En órdenes médicas, en un niño con sepsis vamos a mantener, ¿no es cierto? O sea, lo que hemos dicho primero es orden de internación. Hablamos de medidas generales, el control de signos vitales lo tengo que realizar. Le voy a indicar lactancia materna exclusiva. ¿Qué otros parámetros será que lo voy a poner en posición? ¿Se lo voy a hacer un balance hídrico? ¿Para qué? Si ese niño está sintomático, solamente por ese antecedente lo estamos poniendo. Entonces, directamente nos vamos a solución. Y la solución de vía nuevamente entramos como glucosa al 5%, al mismo requerimiento de 70 ml kilo peso. Y el antibiótico de la sepsis va a ser, ¿cuál? Ampigenta es el primer esquema, ¿no es cierto? Ampigenta, porque ampigenta está relacionado con los agentes del canal del parto. Entonces, la diferencia es que en los antibióticos tengo que aumentar mi dosis. Entonces, la ampicilina no va a ser 100, va a ser de 150 a 200 miligramos por kilo de peso, y la gentamicina se va a mantener a los 5 miligramos por kilo de peso. Pero otra diferencia que marcamos en los antibióticos, que es que el intervalo tiene que ser mucho más espaciado. Si estamos hablando de un recién nacido que ha empezado su tratamiento, tengo que darle cada 12 horas. La ampicilina es cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la filtración renal es lenta. Entonces, todo antibiótico hasta los 7 días se va a manejar con intervalos amplios. Entonces, ampi cada 12 horas y genta cada 24 horas. ¿No es cierto? Tiempo de administración. La gentamicina son 5 días. La ampicilina es completando los 10 días. ¿Sí? Doutora, e aí tempo obrigatório que o menino tem que quedar em hospital? 5 días generalmente. 5 dias. ¿Ya? Bueno, entonces manejamos eso, ¿no es cierto? Ampigenta. Si es que el niño presenta fiebre, puedo darle paracetamol. No vamos a manejar la dipirona en los neonatos, ¿no es cierto? Entonces manejamos el paracetamolcito bioral. Pero ¿qué obligación tengo que poner en laboratorio? En una sospecha de sepsis tengo que indicar, se le pide el hemograma, se le pide el PCR, se le pide obligadamente el examen general de orina. No le voy a pedir a este niño coproparasitológico, ¿sí? Pero tengo obligación de pedir un hemocultivo antes del inicio de la antibiótico terapia. Ya es una norma el hemocultivo, y finalmente comunicar cambios, ¿no es cierto? Entonces no empieza con la ampicilina y la genta, espera salir No, pones ahí, no, hemocultivo antes de inicio de antibiótico terapia, como indicación, y inicias el antibiótico. Porque como el hemocultivo te va a demorar 3 días, entonces eso te va a hacer, pero el antibiótico ya empiezas como primera línea, pues ampigenta. Y recién a las 72 horas va a depender del resultado del cultivo que te permite cambiar o mantener la antibiótico terapia. ¿Sí? Entonces hablamos de órdenes médicas. Un diagnóstico extraordinario, doctora, de los pacientes con sepsis era sepsis precoz. En ese caso, ¿tendría que colocar sospecha de sepsis precoz por No. El tiempo no, esa es defensa clínica solamente. Para vos es una sepsis, es una sospecha de sepsis. Nunca sepsis porque no tengo confirmación. Entonces ahí entran a la investigación clínica, ¿no? ¿Qué es una sepsis? Si hablamos de la definición, es la invasión
colonización y multiplicación de bacterias en el sistema hemático, ¿no es cierto? ¿Y qué clínica va a presentar este paciente? La clínica en general, tanto en la precoz como en la tardía, está representada por los criterios SIRS, ¿no es cierto? Que son 4. ¿Cuáles son los criterios? Entonces usted dice, la clínica de una sepsis neonatal está representada por los criterios SIRS, que considera 4 parámetros. Temperatura. Siempre váyanse a justificar, distermia, con una hipertermia de mayor de 38.5 o una hipotermia menor a 35. Frecuencia cardíaca, con una taquicardia de más de 180 latidos por minuto o menos de 100. Respiratoria. Frecuencia respiratoria, con una taquipnea mayor a 60 y una bradipnea menor a 30 o apnea. Y alteración de los glóbulos blancos, con una leucocitosis mayor a 25.000 o una leucopenia menor a 5.000. Pero además se busca otros datos clínicos en los diferentes sistemas. Tu foco de infección pues es la ruptura prematura membránica. Ese es tu foco de infección en la sepsis neonatal, ¿ya? En otras sepsis buscas el foco de infección para después determinar la diseminación, ¿no es cierto? Aquí la ruptura te está considerando el foco primario, ¿sí? Ahora, la sepsis o la clínica de otros sistemas, vamos a hablar del sistema gastrointestinal. ¿Qué va a pasar en el sistema gastrointestinal? Diarrea. Puede presentar vómitos primero, puede presentar diarrea, puede presentar distensión abdominal, puede presentar una mala digestibilidad, lo que se va a demostrar con una permanencia de residuo gástrico, ¿no es cierto? O sea, el niño lacta, pero como estos niñitos los tenemos con sonda, primero aspiramos y la leche está ahí en el estómago, o sea, hay residuo y no, por eso se habla de mala digestibilidad, ¿no es cierto? Entonces hablamos del sistema digestivo, hablamos del sistema circulatorio, con depresión de todo el sistema. Ahí puede ir cursando con anemia, puede producir con una leucopenia o leucocitosis y puede cursar con una trombocitopenia, que nos puede llevar incluso a la presencia de petequias diseminadas por la trombocitopenia que se puede dar. Luego hablamos del sistema nervioso central, donde va a presentar el niño irritabilidad o letargia, donde como síntoma de mayor gravedad va a ser la convulsión. Pero cuando hablamos de convulsión ya estamos sospechando de una complicación, de una meningitis, ¿no es cierto? ¿Y cómo se maneja la sepsis? Antes, ¿y cuáles son los agentes etiológicos de la sepsis? Ustedes indican, va a depender de si es una sepsis precoz tardía. O si les dicen cómo se clasifica la sepsis, la clasifica por tiempo, se habla de sepsis precoz, sepsis tardía. Sepsis precoz, unos autores manejan hasta los 3 días. El sistema de salud maneja hasta los 7 días, ¿ya? Entonces la precoz va a ser desde el nacimiento hasta los 7 días y la tardía va a ser desde los 8 días hasta los 28 días. Esta diferencia también nos permite diferenciar etiología, porque la precoz está en relación con el canal del parto. Estamos hablando de los 3 agentes del canal del parto. ¿Cuáles son? La E. coli, el Biógenes y el Agalactiae y uno nos falta, la Listeria monocitógenes, ¿no es cierto? Entonces hablamos de los 2 estreptococos, la E. coli más la Listeria monocitógenes. Y la tardía está relacionada con los agentes de la comunidad, porque ese niño ya se fue y volvió infectado, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? El estafilococo puede ser, el Pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la salmonela, y si se considera una internación prolongada, que es un niño que ha sido manipulado, se puede considerar como probabilidad la pseudomonas, ¿no es cierto? Pero eso está relacionado con internaciones y manipuleo en esos pacientes, manipuleos invasivos, ¿no? Como reanimación, como canalizaciones, como sondajes. Entonces hablamos de tiempo. Y el tratamiento es lo mismo, porque ambos van a estar con amplio espectro, positivos, negativos, en ambos casos en ampigenta.
La diferencia es cuando ese niño se nos va a complicar, cuando empieza a presentar convulsiones. Estando recibiendo ampicilina más gentamicina, si ese niño me empieza a presentar convulsiones, ¿qué me está diciendo? Que la ampi y la genta ya no me está sirviendo y que ese niño se me ha complicado con una meningitis, ¿sí? ¿Y cuál es el manejo de una meningitis? Hablamos de la cefotaxima, también aumentamos la dosis a 150 miligramos, lo mismo que la ceftriaxona, y respetamos los intervalos amplios, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que el riesgo va a estar el estafilococo, entonces asociamos cefalosporina con dicloxacilina o cloxacilina. Entonces, el dúo de las complicaciones ya o de la falta de respuesta en una